sustentabilidad, gestión ambiental y resiliencia empresarial en un lenguaje claro, práctico y aplicable a la realidad de las pymes. Soy Andrés Ramírez y quiero agradecerle a todos y todas por acompañarme en este nuevo episodio. Si venís siguiendo esta primera temporada, seguramente recordarás que comenzamos hablando sobre qué significa ser una empresa ambientalmente resiliente. Después profundizamos en la gestión de residuos como una de las puertas de entrada más concretas para ordenar ambientalmente una pyme. Luego hablamos de trazabilidad, de saber realmente qué pasa con los residuos que generamos. Y en el capítulo anterior empezamos a abrir el panorama hacia el cambio climático y su impacto en empresas que muchas veces no se consideran grandes contaminantes. Hoy vamos a dar un paso más dentro de ese recorrido. Vamos a hablar de huella de carbono. Y quizás apenas escuchás este concepto, pensás en grandes corporaciones, reportes internacionales, metas de carbono neutralidad, certificaciones complejas o equipos técnicos muy especializados. Pero la idea de este episodio es justamente bajar ese concepto a tierra, porque la huella de carbono también tiene que ver con una pyme que consume energía eléctrica todos los meses, con una empresa que utiliza una camioneta para entregar productos, con un taller que compra combustible, con un depósito que genera residuos, con una empresa de servicios que realiza traslados, con una industria pequeña que necesita responderle a un cliente que le pide información ambiental. La huella de carbono no es un tema lejano, es una herramienta cada vez más presente en la gestión empresarial. Y entenderla puede ayudar a las empresas a ordenar información, reducir costos, anticiparse a exigencias del mercado, por ejemplo, y tomar mejores decisiones. Para empezar, les propongo una pregunta muy simple. Si hoy uno de tus principales clientes te escribiera y te preguntara cuál es la huella de carbono de tu empresa, ¿tendrías una respuesta? Y si la pregunta fuera un poco más concreta, ¿qué acciones están tomando para reducir sus emisiones? ¿Podrías mostrar alguna evidencia? Quizás la respuesta sea que no, y eso no significa que la empresa esté haciendo todo mal. Significa que todavía no tiene ordenada determinada información. Porque muchas empresas hacen cosas positivas sin medirlas. Separan residuos, optimizan recorridos, apagan equipos, reducen consumos, reutilizan materiales o trabajan con proveedores más eficientes. Pero si no registran esa información, si no la convierten en datos, si no la ordenan, después no pueden demostrarlo. Y hoy el mundo empresarial está avanzando hacia un escenario donde la evidencia importa cada vez más. No alcanza solamente con decir que una empresa es responsable, cada vez más se pide demostrarlo. Por eso la huella de carbono no debería entenderse como un trámite ambiental más, sino como una forma de mirar la empresa con datos. Una forma de preguntarnos, ¿dónde estamos generando emisiones? ¿Qué actividades consumen más energía o combustible? ¿Qué procesos podrían ser más eficientes? ¿Qué información necesitamos para responder a clientes, auditorías o reportes? ¿Cómo podemos mejorar sin perder de vista la realidad operativa de una pyme? Ahí está el valor del tema que vamos a trabajar hoy. Empecemos por lo básico. La huella de carbono es una medida que permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por una actividad, producto, servicio, evento u organización. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, muchas veces pensamos únicamente en dióxido de carbono. Y es lógico, porque el dióxido de carbono o CO2 es el gas más mencionado cuando hablamos de cambio climático. Pero no es el único. También existen otros gases que tienen efectos sobre el clima, como el metano, el óxido nitroso y algunos gases fluorados utilizados en determinadas actividades industriales o sistemas de refrigeración. El problema es que cada uno de esos gases tiene una capacidad diferente de retener calor en la atmósfera. Por eso, para poder compararlos y sumarlos, se utiliza una unidad común llamada dióxido de carbono equivalente o CO2 equivalente. En palabras simples, el CO2 equivalente nos permite traducir diferentes gases a una misma unidad de medida.
Es como si una empresa tuviéramos pesos uruguayos, dólares y euros y necesitáramos convertir todo a una misma moneda para entender el total. Con los gases de efecto invernadero pasa algo parecido. Convertimos diferentes gases a una unidad común para poder saber cuál es el impacto climático total de una actividad. Entonces, cuando una empresa calcula su huella de carbono, lo que está haciendo es estimar cuántas emisiones genera su operación durante un periodo determinado. Ese periodo normalmente puede ser un año, pero también puede ser un mes, un semestre, un evento puntual, un servicio o incluso un producto específico. Lo importante es entender que la huella de carbono no es una etiqueta abstracta, es una forma de medir el impacto climático de nuestras actividades. Ahora bien, una pregunta lógica sería, ¿por qué una pyme debería dedicar tiempo a medir su huella de carbono? La primera respuesta es porque medir permite conocer, y lo que no conocemos difícilmente podemos gestionarlo. Muchas empresas pagan todos los meses facturas de energía, combustible, servicio de transporte y gestión de residuos, pero no analizan esos datos desde una perspectiva ambiental ni operativa. Simplemente pagan. Sin embargo, detrás de esas facturas hay información muy valiosa. El consumo de electricidad nos dice algo sobre nuestra eficiencia energética, el consumo de combustible nos dice algo sobre nuestra logística, nuestros vehículos y nuestros recorridos. Los residuos generados nos dicen algo sobre nuestros procesos, compras, desperdicios y oportunidades de valorización. Y cuando empezamos a mirar esos datos de forma integrada, aparece una visión mucho más clara de la empresa. Y ahí la huella de carbono deja de ser solamente un indicador ambiental y pasa a ser una herramienta de gestión, porque medir puede ayudar a reducir costos, puede ayudar a detectar ineficiencias, a responder a clientes, a prepararse para auditorías, a diferenciarse comercialmente. Y también puede ayudar a construir una estrategia ambiental seria, basada en evidencia y no solamente en buenas intenciones. En muchos casos, medir la huella de carbono es el primer paso para ordenar información que la empresa ya tenía, pero que estaba dispersa. Y eso es especialmente importante para las pymes, porque muchas veces una pequeña empresa no necesita comenzar con una gran certificación ni con un informe complejo. Necesita comenzar con datos básicos, bien organizados y útiles para tomar decisiones. Durante mucho tiempo, la sostenibilidad fue vista por muchas empresas como algo voluntario o como una acción de imagen, algo que se comunicaba en redes sociales, en una memoria institucional o en una campaña puntual. Pero ese escenario está cambiando. Cada vez más la sostenibilidad se está incorporando a las relaciones comerciales. Las grandes empresas empiezan a preguntarles a sus proveedores cómo gestionan sus residuos, si tienen información sobre consumos, si conocen sus emisiones, si cuentan con políticas ambientales o- y si pueden demostrar mejoras. Y cuando una gran empresa tiene compromisos climáticos, esos compromisos no terminan en sus propias oficinas o plantas, también alcanzan a su cadena de valor. Esto significa que una pyme proveedora puede empezar a recibir preguntas que antes no recibía. Por ejemplo, ¿cuánta energía consumen? ¿Qué combustibles utilizan? ¿Cómo gestionan sus residuos? ¿Tienen información sobre emisiones asociadas al transporte? ¿Pueden entregar un reporte ambiental básico? ¿Tienen alguna meta de reducción? Para muchas pymes, estas preguntas pueden parecer lejanas hasta que aparecen en una licitación, en una auditoría de cliente o en una solicitud comercial. Y cuando aparecen, tener información ordenada puede hacer la diferencia. No necesariamente porque la empresa ya tenga todo resuelto, sino porque puede demostrar que empezó un proceso de gestión. Y eso vale mucho, porque una empresa que mide está mostrando que quiere entender su impacto. Una empresa que registra está mostrando que puede generar evidencia y una empresa que mejora está mostrando capacidad de adaptación. En un mercado cada vez más exigente, eso puede convertirse en una ventaja competitiva. Cuando hablamos de emisiones, muchas personas
Imaginan una chimenea industrial, una gran planta de producción o una actividad muy intensiva en energía. Pero las emisiones no aparecen solamente en grandes industrias. Prácticamente cualquier empresa genera emisiones de alguna manera. Una pyme puede generar emisiones por el consumo de electricidad de sus oficinas, equipos, cámaras de frío, iluminación, maquinaria o sistemas de climatización. Puede generar emisiones por el uso de combustibles en vehículos propios, autoelevadores, generadores, calderas o maquinaria. Puede generar emisiones por el transporte tercerizado de productos, materias primas o residuos. Puede generar emisiones por viajes laborales, distribución, compras, servicios contratados o desplazamientos. También puede generar emisiones asociadas a sus residuos. Por ejemplo, residuos orgánicos enviados a disposición final, materiales mezclados que no se valorizan o residuos que requieren transporte y tratamiento. Entonces, cuando una empresa empieza a medir su huella de carbono, una de las primeras tareas es identificar sus fuentes de emisión. No se trata de complicarse desde el primer día, se trata de hacer una pregunta básica. ¿En qué actividades de mi empresa se consume energía, combustible, materiales o servicios que puedan generar emisiones? A partir de esa pregunta, se empieza a construir el mapa de la huella. Y ese mapa puede mostrar cosas muy interesantes. Tal vez una empresa pensaba que su mayor impacto estaba en la electricidad, pero descubre que está en el transporte. Tal vez pensaba que sus residuos no eran relevantes, pero descubre que generan costos, emisiones y riesgos documentales. Tal vez pensaba que no tenía nada para medir, pero descubre que sus facturas ya contienen gran parte de la información necesaria para comenzar. Entonces, para ordenar la medición, se suele hablar de emisiones directas e indirectas. Las emisiones directas son aquellas que ocurren dentro de la organización o que están bajo su control. Por ejemplo, si una empresa tiene vehículos propios y compra combustible para esos vehículos, las emisiones asociadas a ese combustible son directas. Lo mismo puede pasar con una caldera, un generador eléctrico, maquinaria que consume combustible o determinados procesos que emiten gases. Después están las emisiones indirectas, que son emisiones que ocurren fuera de la empresa, pero que están vinculadas a sus actividades. Un ejemplo muy común es la electricidad. Cuando una empresa consume electricidad, quizás dentro de su local no está quemando combustible, pero en algún lugar se generó esa electricidad y esa generación puede tener emisiones asociadas. Otro ejemplo es el transporte contratado. Si la empresa no tiene camiones propios, pero contrata un servicio logístico, las emisiones no ocurren dentro de la empresa, pero están asociadas a su operación. También puede considerarse emisiones indirectas los residuos enviados a tratamiento, los viajes de trabajo, la compra de insumos o la distribución de productos. En metodologías más formales se suele hablar de alcances. El alcance 1 son las emisiones directas, el alcance 2 son las emisiones indirectas asociadas a la electricidad comprada y consumida, y el alcance 3 son todas las otras emisiones indirectas de la cadena de valor, como transporte, residuos, viajes, insumos o servicios contratados. Para una pyme que recién empieza, no siempre es necesario abordar todo al mismo tiempo. Puede comenzar con los datos más disponibles y relevantes. Por ejemplo, electricidad, combustibles, transporte y residuos. Lo importante es definir claramente qué se va a medir, durante qué periodo y con qué información. Uno de los grandes problemas en la gestión ambiental es actuar por intuición, y esto pasa mucho. Una empresa puede creer que su mayor impacto ambiental está en un aspecto determinado, simplemente porque es el más visible. Por ejemplo, puede pensar que el problema principal son los residuos porque ocupan espacio y se ven todos los días.
Otra empresa puede pensar que el problema principal es la electricidad porque las facturas son altas. Otra puede pensar que no tiene impacto porque no produce humo, no tiene chimeneas y trabaja principalmente en servicios. Pero cuando aparece la medición, muchas veces los resultados sorprenden. Imaginemos una empresa de mantenimiento que tiene 3 vehículos y una pequeña oficina. La empresa decide medir su huella de carbono y descubre que el 70% de sus emisiones proviene del combustible de los vehículos. El 20% corresponde a electricidad y el 10% restante se vincula a residuos y otros consumos. Antes de medir, tal vez la empresa iba a concentrarse en cambiar luminarias o reducir papel, y esas acciones pueden ser positivas, pero el dato muestra que el mayor impacto está en otro lugar, la movilidad y el combustible. Entonces las prioridades cambian. La empresa puede empezar a optimizar recorridos, agrupar visitas, revisar el mantenimiento de vehículos, capacitar en conducción eficiente o evaluar futuras renovaciones de flota. Ese es el valor de medir. La medición permite dejar de adivinar y cuando dejamos de adivinar, empezamos a gestionar con más inteligencia. Hay una idea que me parece importante remarcar, que es que la huella de carbono no sirve únicamente para hablar de ambiente, también sirve para hablar de eficiencia, porque muchas veces las emisiones están asociadas a consumos y los consumos están asociados a costos. Si una empresa consume más combustible del necesario, no solo genera más emisiones, también gasta más dinero. Si una empresa utiliza energía de forma ineficiente, no solo aumenta su huella, también aumenta sus costos operativos. Si una empresa genera demasiados residuos, no solo tiene un impacto ambiental mayor, también puede estar perdiendo materiales, pagando más por disposición o desaprovechando oportunidades de valorización. Entonces, cuando medimos la huella de carbono, también estamos abriendo la puerta a mejorar procesos. Esto es la clave para las pymes, porque muchas veces la sostenibilidad se presenta como algo costoso, complejo o difícil de aplicar. Pero en la práctica, muchas acciones de reducción de emisiones también pueden mejorar la rentabilidad o la eficiencia operativa. Menos desperdicio, menor consumo, mejor planificación logística, menos viajes innecesarios, mayor control documental, mayor orden interno. Por eso, cuando hablamos de huella de carbono, no deberíamos pensar solamente en un número final. Deberíamos pensar en todo el aprendizaje que aparece durante el proceso de medición. Vamos a imaginar un caso práctico. Supongamos una empresa pyme dedicada a servicios técnicos para otras empresas. Tiene una oficina administrativa, un pequeño depósito, 3 vehículos utilitarios y un equipo de personas que se traslada a distintos puntos para realizar trabajos. Durante años, la empresa operó sin medir su impacto ambiental, no porque no le importara, sino porque nunca tuvo una exigencia concreta. Un día, un cliente grande le solicita información ambiental básica para mantenerla dentro de su registro de proveedores. Le piden datos sobre residuos, consumo energético, combustibles y acciones de sostenibilidad. La empresa se da cuenta de que tiene información, pero está dispersa. Las facturas de electricidad están en administración, las cargas de combustible están en comprobantes sueltos, los residuos se retiran, pero no siempre hay registros completos, los recorridos de los vehículos no se analizan. Entonces decide ordenar la información de los últimos 12 meses. Reúne facturas eléctricas, reúne compras de combustible, estima kilómetros recorridos, identifica los residuos generados, consulta quién retira esos residuos y cuál es su destino, y con esa información calcula una primera línea base de huella de carbono. El resultado muestra que la mayor parte de las emisiones está asociada al combustible de los vehículos. Después aparece el consumo eléctrico, luego los residuos.
Y a partir de eso, la empresa define un plan simple. Primero, mejorar la planificación de recorridos. Segundo, agrupar visitas por zona. Tercero, revisar mantenimiento preventivo de los vehículos. Cuarto, empezar a registrar mejor los residuos. Quinto, comunicar al cliente que se construyó una línea base y que se definieron primeras acciones de reducción. Fíjate algo importante. La empresa no se volvió perfecta de un día para el otro. No resolvió todos sus impactos. No prometió carbono neutralidad, pero hizo algo muy valioso. Empezó a medir, ordenó información y tomó decisiones. Ese es un inicio realista para una pyme. Si escuchaste los episodios anteriores, recordarás que venimos hablando de residuos y trazabilidad. Y ahora podemos unir esos temas con la huella de carbono. Los residuos también forman parte del impacto climático de una empresa. Cuando un residuo orgánico termina en disposición final, puede generar metano, que es un gas de efecto invernadero muy relevante. Cuando un residuo se transporta, ese transporte consume combustible y genera emisiones. Cuando un material reciclable se mezcla con otros residuos y pierde valor, se desaprovecha una oportunidad de evitar emisiones asociadas a la producción de materiales nuevos. Por eso, gestionar residuos no es solamente separar mejor o cumplir con una obligación. También puede ser una estrategia de reducción de huella de carbono. Pero para eso necesitamos información. Necesitamos saber qué residuo se generó, cuánto se generó, quién lo retiró, cómo se transportó, quién lo recibió y cuál fue su destino final. Ahí aparece la importancia de la trazabilidad, porque sin trazabilidad la información queda incompleta, y si la información está incompleta, la medición pierde calidad. Una empresa puede decir que envió residuos a reciclaje, pero si no tiene registros, cantidades, fechas y evidencia, después no puede demostrarlo de forma sólida. En cambio, cuando una empresa registra sus residuos y sus destinos, empieza a construir datos útiles. Datos para auditorías, para reportes, para clientes, para calcular impactos, para mejorar. Y aquí las herramientas digitales pueden cumplir un rol muy importante. No porque la tecnología resuelva mágicamente la gestión ambiental, sino porque ayuda a ordenar información, reducir pérdidas de datos, generar reportes y visualizar mejor lo que está pasando. En ese sentido, sistemas de trazabilidad como Stream pueden ayudar a conectar la gestión de residuos con indicadores ambientales, reportes y evidencia documental. La clave está en que la tecnología acompañe el proceso de gestión. Primero necesitamos datos confiables. Después podemos convertir esos datos en decisiones. Otro punto importante es diferenciar tres conceptos que muchas veces se mezclan. Medir, reducir y compensar. Medir significa conocer la situación actual. Es calcular las emisiones asociadas a una actividad, empresa o periodo determinado. Reducir significa implementar acciones para disminuir esas emisiones. Por ejemplo, mejorar eficiencia energética, optimizar transporte, reducir residuos, cambiar procesos, incorporar energías renovables o mejorar la logística. Y compensar significa actuar sobre las emisiones residuales que no pudieron evitarse, generalmente mediante proyectos que capturan o evitan emisiones en otro lugar. El orden es importante. Primero se mide, después se reduce y recién después se evalúa compensar. La compensación no debería ser una excusa para no mejorar. No debería ser el primer paso ni la única acción, porque la sostenibilidad no consiste solamente en comprar certificados o hacer una declaración de neutralidad. Consiste en revisar cómo operamos y cómo podemos hacerlo mejor. Una pyme que mide y reduce, aunque todavía no compense, ya está dando un paso muy importante. Y muchas veces ese paso es más serio que prometer grandes objetivos sin datos de base.
Una buena noticia es que una pyme pueda empezar de forma simple. No necesita tener todo resuelto desde el primer día, no necesita medir absolutamente todas las emisiones posibles en su primer ejercicio, no necesita construir un reporte de 100 páginas, puede comenzar con una línea base básica. Para eso, lo primero es definir el periodo de análisis. Por ejemplo, enero a diciembre de un año determinado. Después, definir qué fuentes de emisión se van a incluir. Para una primera aproximación, muchas pymes pueden comenzar con electricidad, combustibles, transporte y residuos. Luego hay que reunir datos, facturas de electricidad, litros de combustible consumidos, kilómetros recorridos, cantidad de residuos generados, tipos de residuos, destinos de esos residuos, servicios de transporte contratados, y con esa información se puede empezar a estimar la huella. No siempre el primer cálculo será perfecto, y está bien. La gestión ambiental también tiene una curva de aprendizaje. Lo importante es documentar los supuestos, dejar claro qué se midió, qué no se midió y cómo se podría mejorar el cálculo en el futuro. Una primera medición sirve como punto de partida. Después, año a año, la empresa puede mejorar la calidad de los datos, ampliar el alcance y definir metas más concretas. El error sería no empezar porque no podemos hacerlo perfecto. En gestión ambiental, esperar la perfección muchas veces nos paraliza. Y las empresas resilientes no son las que tienen todo resuelto desde el primer día. Son las que empiezan, aprenden, ajustan y mejoran. También vale la pena repasar algunos errores frecuentes. El primero es medir solo para comunicar. Si una empresa mide su huella únicamente para publicar un número, pero no utiliza esa información para mejorar, está perdiendo gran parte de valor del proceso. El segundo error es querer medir todo de golpe. A veces se intenta abarcar demasiadas fuentes, demasiados datos y demasiada complejidad desde el inicio. Eso puede hacer que el proceso se vuelva pesado y difícil de sostener. Para una pyme, muchas veces conviene empezar con lo más relevante y disponible. El tercer error es no guardar evidencia. Si una empresa calcula su huella pero no conserva facturas, registros, comprobantes o criterios utilizados, después va a ser difícil revisar o defender ese cálculo. El cuarto error es confundir la reducción con compensación. Compensar no reemplaza a reducir. Y el quinto error es no asignar responsables. La huella de carbono no debería quedar como una tarea aislada de una sola persona que junta datos una vez al año. Debería integrarse progresivamente a la gestión de la empresa. Administración puede aportar facturas, operaciones puede aportar consumos, logística puede aportar recorridos, ambiente o calidad pueden ordenar indicadores, dirección puede definir prioridades, y cuando la información circula mejor, la medición se vuelve más fácil y más útil. Una vez que la empresa mide, aparece la pregunta más importante. ¿Y ahora qué hacemos con ese dato? Porque medir es solo el comienzo. La huella de carbono debería ayudarnos a priorizar acciones. Si el mayor impacto está en electricidad, quizás haya que revisar eficiencia energética, equipos, horarios de uso, iluminación, climatización o posibilidad de incorporar energía renovable. Si el mayor impacto está en combustibles, tal vez haya que revisar recorridos, mantenimiento, capacitación de conductores, renovación de vehículos o planificación logística. Si el mayor impacto está en residuos, habrá que revisar compras, procesos, separación, valorización y trazabilidad. Y si el mayor impacto está en proveedores o transporte contratado, habrá que empezar a conversar con la cadena de valor. No todas las acciones tienen que ser grandes inversiones. Algunas mejoras pueden ser operativas. Planificar mejor, registrar mejor, evitar viajes innecesarios,
separar residuos en origen, capacitar al personal, revisar contratos de gestores, analizar consumos mes a mes, comunicar resultados internamente. La clave es pasar del dato a la decisión, porque una huella de carbono guardada en un archivo no transforma nada. Lo que transforma es usar esa información para mejorar. Para cerrar la parte práctica del episodio, les voy a dejar un checklist simple para que una pyme pueda empezar a trabajar su huella de carbono. Primero, definir el periodo que se va a analizar. Puede ser un año calendario o un periodo de 12 meses. Segundo, reunir las facturas de electricidad del periodo. Tercero, identificar consumos de combustible, ya sea en litros, facturas o registro de carga. Cuarto, listar los vehículos propios y, si es posible, los kilómetros recorridos. Quinto, identificar servicios de transporte tercerizados relevantes. Sexto, registrar residuos generados por tipo y cantidad. Séptimo, identificar quién transporta los residuos y cuál es el destino final. Octavo, ordenar la información en una planilla o sistema simple. Noveno, definir qué fuentes se incluirán en la primera medición. Décimo, documentar supuestos y criterios utilizados. Décimo primero, identificar las principales fuentes de emisión. Décimo segundo, definir 2 o 3 acciones de reducción realistas. Y décimo tercero, revisar los resultados al menos una vez al año. Este checklist no pretende resolver todo, pretende ayudar a empezar. Y empezar con orden ya es un gran avance. Durante muchos años, muchas empresas gestionaron únicamente aquello que podían ver. Veían los residuos acumulados, las facturas, los vehículos, los problemas cuando aparecían, pero hay impactos que no siempre se ven a simple vista. La huella de carbono nos ayuda a hacer visible una parte de esos impactos. Nos muestra que detrás de cada litro de combustible, cada kilovatio consumido, cada traslado, cada residuo y cada proceso, existe información que puede ayudarnos a gestionar mejor. Y esto no debería vivirse desde la culpa. No se trata de señalar a las empresas como responsables de todos los problemas ambientales. Se trata de darles herramientas para entender, decidir y mejorar. Una pyme que mide su huella de carbono está dando un paso hacia una gestión más madura. Está diciendo, quiero conocer mi impacto, quiero ordenar mis datos, quiero anticiparme, quiero mejorar. Y eso es profundamente resiliente, porque una empresa resiliente no espera que las exigencias lleguen para reaccionar. Empieza a prepararse antes con los recursos que tiene, con información real, con pasos posibles y con decisión. Muchas gracias por acompañarme en este quinto episodio de Ambiente Resiliente. Espero que este capítulo te haya ayudado a entender que la huella de carbono no es un concepto lejano ni exclusivo de grandes corporaciones. Es una herramienta práctica para que las empresas puedan medir, ordenar información, identificar oportunidades y tomar mejores decisiones. Si tenés una pyme, no hace falta que empiece de forma perfecta. Empezá por reunir datos, por entender tus consumos, por registrar tus residuos, por construir una primera línea base. Porque cuando medimos, dejamos de adivinar. Y cuando dejamos de adivinar, empezamos a gestionar. En el próximo episodio vamos a hablar de economía circular. Vamos a ver cómo dejar de pensar en residuos como el final del proceso y empezar a mirarlos como recursos, oportunidades y nuevos ciclos de valor. Para cerrar, les dejo una frase final de este episodio que es: medir la huella de carbono no es buscar culpables, es encontrar oportunidades para gestionar mejor. Así que muchas gracias, nos encontramos en el próximo capítulo de Ambiente Resiliente.